Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español quinto grado, bloque 1. Iniciamos con la segunda parte del tema Práctica Social del Lenguaje 1. Reescribir relatos históricos para publicarlos. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Regálanos tu like, es importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Armen la historia. Antes, después, finalmente. Escucha los diferentes relatos y toma notas de las exposiciones de los otros equipos. En grupo, comenta con tus compañeros qué episodios irían primero y cuáles después. Hagan una lista de los sucesos en orden cronológico y encuentren sus causas y consecuencias. Por ejemplo, causa. Se rumoraba que el Congreso pretendía disminuir el número de militares. Consecuencia. Los militares organizaron un motín para proclamar a Iturbide emperador. Causa. Iturbide redujo y eliminó varios impuestos a quienes lo habían apoyado. Consecuencia. No contó con el dinero necesario para su gobierno. Veamos algunos otros ejemplos de causa y consecuencia y ejemplos de suceso en orden cronológico de otro relato histórico, el abrazo de Acatempan. Iniciamos con causa-consecuencia. Encontramos algunas como las siguientes. Tenemos varios ejemplos. Causa. Consumada la independencia, la Junta nombró a Iturbide como su presidente. Consecuencia. Pío Marcha lo proclama emperador de México. Causa. Iturbide encabezó un imperio en el cual no había recursos. Consecuencia. No se tenía para pagar los sueldos públicos de soldados y empleados. Causa. Iturbide creó la Orden de Guadalupe. Consecuencia. Le estalla la revolución acaudillada dirigida por Santa Anna. Causa. Se promueve el plan de Veracruz. Consecuencia. Iturbide presenta su abdicación. Causa. El Congreso mexicano declaró traidor a Iturbide. Consecuencia. Fue aprehendido y sentenciado a muerte. Vamos con el siguiente relato histórico, que es el abrazo de Acatempan, para ver los sucesos en orden cronológico. Para distinguir el orden se encuentran las palabras remarcadas en color lila. Iniciamos. El abrazo de Acatempan. El 9 de noviembre de 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca nombró a Agustín de Iturbide comandante general del sur. La principal consigna de Iturbide era derrotar a Vicente Guerrero, líder de los insurgentes en el sur del país. Agustín de Iturbide estableció su cuartel general en Teloloapan. Después de preparar y reunir a más de 2.500 soldados realistas, Iturbide y su ejército salieron a enfrentarse por primera vez contra las fuerzas de Guerrero. Después de varios enfrentamientos contra las fuerzas rebeldes, Iturbide entendió que derrotar a Guerrero sería muy difícil. Así que, por vez primera, Iturbide le escribió una carta a Guerrero, pidiéndole que se rindiera y le ofreció el indulto. Pero Guerrero no aceptó. Luego de algunos intercambios de cartas, el 25 de enero de 1821, Agustín de Iturbide le dio a conocer a Vicente Guerrero su intención de unirse a la lucha independentista y le solicitó una entrevista. El encuentro entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se realizó en la población de Acatempan. Guerrero puso sus tropas a la disposición de Iturbide y a continuación, para sellar su alianza en favor de la independencia de México, se abrazaron. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, a las órdenes de Agustín de Iturbide, hizo su entrada en la Ciudad de México, donde fue recibido con alborozo. La guerra de independencia había terminado. Podemos visualizar el orden cronológico destacado por las palabras en color lila. Después, por primera vez, después, por vez primera, luego, a continuación, finalmente. Son los sucesos
en orden cronológico. Hay algunas palabras que se utilizan frecuentemente para indicar cuándo ocurrieron los hechos que se relatan. Busca en los textos que leíste estas palabras para saber el tiempo y el orden de los acontecimientos. Subráyalas. Primero, luego, después, poco después, empezaron a, entonces, por medio. Por ejemplo, primero Iturbide apoyaba en secreto su coronación y después su gobierno tuvo algunas dificultades. Vamos a localizar las palabras en los distintos textos. Iniciamos con el primero, texto 1, Agustín de Iturbide. Las tenemos subrayadas, más tarde, durante. Texto 2. Tenemos subrayada, entonces. Texto 3. Aquí encontramos primero, luego, después, poco después. Cuarto texto. Encontramos las palabras empezaron a, después, mientras, entonces, por medio. Escriban un episodio. En equipo, retomen el episodio que narraron ante el grupo y escríbanlo. ¿Es claro? ¿Cómo relacionan las causas con las consecuencias? Indiquen el tiempo o el momento en que suceden los hechos. ¿Cómo están ordenados? La narración debe estar ordenada lógica y temporalmente. Para ello, utilicen nexos de causa-consecuencia. En consecuencia, por lo tanto, por eso, etc. y temporales. Cuándo, primero, después, luego, al final, entre otros, para dar secuencia a las ideas. Observen cómo está ordenada la información en el texto Agustín de Iturbide. Producto final. Ordenen los textos de los equipos, de manera que con los de todo el grupo se forme un solo relato histórico de la época. Cuiden que los párrafos se enlacen entre sí, eviten repeticiones y revisen el uso de nexos temporales y de causa-consecuencia. Al final del texto, escriban algunas conclusiones que expresen la importancia del suceso histórico. Redacten en grupo una breve introducción en la que presenten el relato general, de qué trata, qué periodo abarca. Una vez concluido, revisen de nuevo todo el texto. Corríjanlo cuantas veces sea necesario. Agreguen y ordenen las ideas hasta que mejore. Incluyan algunas ilustraciones. Revisen la ortografía y la puntuación. Publiquen el relato del grupo en el periódico escolar. Producto final. Visualizamos el producto final. La Guerra de los Pasteles. En 1838, Francia reclamó a México una indemnización por los atropellos cometidos contra sus súbditos. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde en 1832 algunos oficiales del presidente Santa Anna habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo que exigía el pago de 60,000 pesos. Como el gobierno mexicano se negó a pagar esa suma, Francia envió 20 barcos al puerto de Veracruz y lo bombardearon. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz, en el cual México se comprometió a pagar las indemnizaciones exigidas, 600,000 pesos en total. Visualizamos ahora el orden cronológico de los hechos, haciendo uso de los nexos. En 1832, unos oficiales del presidente Santa Anna se comieron unos pasteles y no pagaron la cuenta. Entonces el señor Remontel se molestó mucho. Inmediatamente el señor Remontel y otros súbditos presentaron su queja ante el gobierno de Francia. Luego, el gobierno mexicano se negó a pagar. Posteriormente, Francia envió 20 barcos al puerto de Veracruz para bombardearlo.
Cuando fue bombardeado el puerto de Veracruz, México firmó un tratado de paz en el año de 1839. Este es un ejemplo. Como siempre, lo pueden modificar, lo pueden enriquecer y colocarle más ilustraciones. Los nexos se encuentran remarcados en color azul. Fichero del saber. Uno de los usos de la coma es separar cosas, cualidades o características en listas o enumeraciones. Revisa el texto de la página 9 y observa de qué otras maneras se emplea la coma. Por ejemplo, más tarde fue nombrado presidente de la regencia, que fue compuesta por 5 individuos en lugar de 3. También se usa para separar, enumerar cosas o sucesos del mismo orden o categoría. Muy bien, con esto finalizamos el tema Práctica Social del Lenguaje 1, reescribir relatos históricos para publicarlos. Y damos inicio al repaso. Repaso. Relato histórico. Un relato histórico es la narración de hechos reales que tuvieron lugar en el pasado. Presenta una secuencia cronológica y está compuesto por 3 partes. Inicio. En esta sección se plantean los hechos. Desarrollo. Se explican y se vinculan los sucesos. Desenlace. Concluye el relato temporalmente, ya que estos sucesos dan origen a otro relato. El relato histórico es un texto expositivo que está escrito en tercera persona, con objetividad neutral, registro formal, gran cantidad de oraciones enunciativas y de tecnicismos científicos, según sea el tema a exponer, aunque cuidando que esto no lo haga confuso o ambiguo. Cronología. Ciencia que determina el orden y las fechas de los acontecimientos históricos. La narración histórica está basada en hechos reales. Los relatos históricos llevan una secuencia cronológica. Las partes de un relato histórico son introducción, desarrollo y desenlace. Ejemplo de texto ordenado cronológicamente. Los primeros seres humanos que aparecieron sobre la tierra no sabían cultivar plantas ni domesticar animales. Cuando había buen tiempo no tenían que preocuparse, la caza era abundante y los árboles ofrecían frutos de todas clases. En invierno los animales se ocultaban, las plantas no crecían y los alimentos escaseaban. Para los seres humanos prehistóricos eran días difíciles porque pasaban hambre. Fue entonces cuando descubrieron la utilidad de algunas plantas, lo cual provocó que se convirtieran en cultivadores. Podemos observar los nexos que indican los sucesos cronológicamente, que es las palabras que se encuentran en lila. Los primeros, cuando, en invierno, fue entonces. Introducción, desarrollo y desenlace. Introducción. Los dinosaurios vivieron en los periodos Jurásico y Cretácico y alcanzaron en su desarrollo formas gigantescas y monstruosas. Desarrollo. Algunos eran herbívoros, otros feroces carnívoros, y la mayoría vivía en los pantanos, aunque había especies acuáticas y voladoras. Desenlace. Su extinción es un misterio. Algunos investigadores piensan que no se adaptaron a las variaciones del clima, otros que se debió a que un meteorito se impactó contra la Tierra. Se cree que ambas razones contribuyeron a su extinción. De esta manera el relato lo podemos visualizar dividido en su introducción, desarrollo y desenlace. Otro ejemplo de relato histórico, el Imperio de Maximiliano. Visualizamos. Tenemos el relato histórico, el Imperio de Maximiliano, que nos va a servir para poder contestar las siguientes preguntas. Lo pueden leer de manera cuidadosa para poder responder lo que continúa. Seguimos. De acuerdo al texto, el Imperio de Maximiliano, vamos a responder preguntas relacionadas con el texto. ¿A qué clase de texto pertenece? Es informativo. ¿Qué clase de información presenta? Es un relato histórico. ¿En qué época se ubica el texto?
en el siglo XIX. ¿Qué hecho muestra las ideas liberales de Maximiliano? Alejar al clero de los asuntos de gobierno. ¿Por qué Maximiliano pensó en abdicar al trono? Porque Napoleón decidió retirar sus tropas. ¿Qué le sucedió a Carlota en Europa? Murió desesperada. ¿Qué generales mexicanos apoyaron y acompañaron en su suerte a Maximiliano? Miramón y Mejía. ¿Por qué se rindió Maximiliano? Por la derrota de Márquez en México. ¿En qué ciudad descansan los restos del emperador? En Viena. Diccionario. Recuerda que en el diccionario se encuentran las palabras de una lengua ordenadas alfabéticamente. En este texto, los sustantivos se encuentran en singular y los verbos en infinitivo. Singular es cuando te refieres a uno solo, por ejemplo, castillo, país, león. Infinitivo es una forma no personal del verbo con terminación ar, er o ir. Adverbio. El adverbio es una palabra que no se modifica por número ni por género y que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Por su uso, los más comunes son de modo, bien, mal, despacio, así, adrede. También se forman adverbios de modo al agregar la terminación mente a algunos adjetivos. Por ejemplo, veloz, agregamos velozmente. De tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después, tarde, temprano, entonces, antes, luego. De lugar, aquí, allí, ahí, allá, acá, cerca, lejos, dentro, fuera. Se conocen como conectores temporales ciertas frases que no son adverbios, pero que sirven para señalar el orden y el tiempo en que sucedieron los acontecimientos, ya sea fechas, en 1810 o periodos, entre 1821 y 1824. Ejemplos. La niña baila bien. La rosa está dentro del florero. El gerente trabaja a prisa. Los niños brincaban alegremente. El reporte llegó tarde. Los guerrilleros eran fusilados inmediatamente. La correspondencia con Roma debía revisarse previamente. Napoleón retiró sus tropas 2 años antes de lo pactado. Identifica los adverbios. Pablo estaba impaciente ese día. Apenas podía esperar a la siguiente mañana para presenciar aquel desfile. Ya podía verlo. Bastones, trompetas, tambores y mucha diversión. Al día siguiente se levantó rápidamente para prepararse, pero más tarde comenzó a llover y cuando llegó la hora del desfile, Pablo se dio cuenta de que lo habían suspendido y se fue a su habitación. Luego de haber caído en un profundo sueño, un escándalo lo sorprendió. Era el desfile pasando afuera de su casa. Corrió a la cocina para mirar el reloj y se sorprendió al ver que había empezado a tiempo y que aquella lluvia había sido un mal sueño. Podemos identificarlos porque se encuentran en color lila. Los adverbios de tiempo, al igual que en los ejemplos superiores. Adverbios temporales. Desde que Maximiliano llegó, manifestó ideas liberales. Los estadounidenses empezaron a protestar contra la estancia del ejército francés en México cuando terminaron la Guerra de Secesión. De igual forma los podemos observar en color lila. Tenemos adverbios de tiempo y de lugar. Después de que todos rechazaron ayudarla, Carlota se volvió loca. Maximiliano deseaba abdicar antes de que Miramón llegara a Veracruz. Miramón y Mejía apoyaron a Maximiliano hasta que murieron fusilados por órdenes de Juárez. La minería dominaba la economía colonial de Nueva España.
en particular la explotación de oro y plata. La producción de oro y plata se triplicó en el periodo de 1740 a 1803. Por órdenes del virrey Calleja, el 22 de diciembre de 1815, José María Morelos fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. La lucha por la independencia mexicana se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada triunfal que hizo el ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Causas y consecuencias. La reconstrucción de hechos históricos consiste en recuperarlos de diversas fuentes de información de manera que contesten las siguientes preguntas: ¿qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué consecuencias trajo? Las causas o antecedentes son los hechos iniciales que dan origen a otros acontecimientos llamados consecuencias o consecuentes. Cuando construimos una historia, no relatamos solo una mera sucesión de hechos ordenados cronológicamente, sino que los diferentes acontecimientos que suceden en ella tienen una relación causal, es decir, hay una causa que es el motivo o razón de un hecho y una consecuencia que es su resultado o efecto. Los nexos o conectores que indican causa son ¿por qué?, pues, ya que, dado que, a causa de, por este motivo, por esta razón, por lo dicho, por lo cual, por lo que, debido a que, por eso, por esto, por ello. Los nexos o conectores que indican consecuencias son, por lo tanto, en consecuencia, por eso, por lo que, de ahí que, por consiguiente, entonces. Reconstrucción de relatos históricos. En México acababa de terminar la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, durante la cual se enfrentaron dos fuerzas políticas de México: los liberales, que estaban a favor de la legalidad de la Constitución hecha en 1857, y los conservadores en contra de la Constitución. En esta guerra resultó vencedor el ejército liberal. ¿Quiénes participaron? Liberales y conservadores. ¿Cuándo sucedió el hecho? En 1857. ¿Por qué sucedió? Se enfrentaron por la Constitución de 1857. En 1863 ya se habían iniciado las conversaciones entre Napoleón III y los conservadores mexicanos, con Maximiliano, quien renunció a todos sus títulos europeos para asumir el de emperador del Segundo Imperio Mexicano. La solicitud aparecía presentada por el pueblo mexicano, cuya prueba constaba en un plebiscito realizado en Ciudad de México. ¿Quiénes participaron? Napoleón, Maximiliano, liberales y conservadores. ¿Cuándo sucedió el hecho? En 1863. ¿Por qué sucedió? Napoleón quería expandir su imperio. El emperador enfrentó su muerte con valor. Él solo habló en español y dio a sus ejecutores una porción de su oro para no disparar a su cabeza, y así su madre pudiera ver su rostro. Él fue fusilado en la mañana del 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas. A pesar de haber tomado el dinero, los ejecutores juaristas le dispararon a la cabeza. ¿Quiénes participaron? Maximiliano y los ejecutores juaristas. ¿Cuándo sucedió el hecho? El 19 de junio de 1867. ¿Por qué sucedió? Porque los europeos retiraron el apoyo a Maximiliano. Causa y consecuencia. Maximiliano tenía ideas liberales, por lo que alejó al clero del gobierno. Prusia decidió atacar a los franceses, entonces Napoleón decidió retirar sus tropas 2 años antes. Carlota enloqueció porque no encontró apoyo en Europa. Debido a la derrota de Márquez en la Ciudad de México, Maximiliano decidió rendir la plaza. Maximiliano fue sentenciado a muerte y por consiguiente fue fusilado. Nexo casual. Los franceses invadieron México porque el gobierno de Juárez suspendió el pago de la deuda. Napoleón apoyó a Maximiliano, ya que quería formar un imperio.
Napoleón decidió retirar sus tropas, pues enfrentaba presiones de gobiernos extranjeros y problemas económicos en Francia. Maximiliano se rindió, dado que Márquez fue derrotado por los republicanos. Podemos visualizar los nexos en color lila. Continuamos con nexo de secuencia. Maximiliano nombró como ministros a personajes liberales moderados. Entonces los conservadores se disgustaron. Carlota quería seguir siendo emperatriz, por lo que convenció a Maximiliano de no abdicar. Napoleón le negó su apoyo y por eso ella fue a Roma a pedir ayuda al Papa. Las tropas francesas se retiraron de ahí que Maximiliano quedó sin apoyo. Miramón y Mejía apoyaban al imperio, por lo tanto también fueron fusilados. Podemos visualizar el nexo de secuencia en color azul. Ejemplo: conectores de tiempo, el abrazo de Acatempan. El 9 de noviembre de 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca nombró a Agustín de Iturbide comandante general del sur. La principal consigna de Iturbide era derrotar a Vicente Guerrero, líder de los insurgentes en el sur del país. La principal consigna de Iturbide era derrotar a Vicente Guerrero, líder de los insurgentes en el sur del país. Agustín de Iturbide estableció su cuartel general en Teloloapan. Después de preparar y reunir a más de 2.500 soldados realistas, Iturbide y su ejército salieron a enfrentarse por primera vez contra las fuerzas de Guerrero. Después de varios enfrentamientos contra las fuerzas rebeldes, Iturbide entendió que derrotar a Guerrero sería muy difícil. Así que por vez primera, Iturbide le escribió una carta a Guerrero, pidiéndole que se rindiera y le ofreció el indulto, pero Guerrero no aceptó. Luego de algunos intercambios de cartas, el 25 de enero de 1821, Agustín de Iturbide le dio a conocer a Vicente Guerrero su intención de unirse a la lucha independentista y le solicitó una entrevista. El encuentro entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se realizó en la población de Acatempan. Guerrero puso sus tropas a la disposición de Iturbide y a continuación, para sellar su alianza en favor de la independencia de México, se abrazaron. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, a las órdenes de Agustín de Iturbide, hizo su entrada en la Ciudad de México, donde fue recibido con alborozo. La guerra de independencia había terminado. Visualizamos los conectores de tiempo en color rojo. Después, por primera vez, después, por vez primera, luego, a continuación, finalmente. Causa: sellar una alianza a favor de la independencia. Consecuencia: terminó la Guerra de Independencia de México. El ejército trigarante entró triunfal a la Ciudad de México. ¿Cuál es el acontecimiento principal que se narra? El abrazo de Acatempan. ¿Por qué Iturbide luchaba contra Guerrero? Por orden del virrey. ¿Para qué le mandó una carta a Iturbide a Guerrero por vez primera? Para pedirle que se rindiera. ¿Dónde tuvo lugar la entrevista entre Iturbide y Guerrero? En Acatempan. ¿Quiénes se dieron el abrazo de Acatempan? Guerrero e Iturbide. Uso de la mayúscula. Los nombres propios de personas, lugares o animales que los distinguen de los demás. También se utiliza mayúscula inicial para referirse a un cargo y a un tratamiento de respeto, organismos o divisiones administrativas, acontecimientos históricos. No debes olvidar colocar mayúscula al iniciar una oración o un párrafo, y después del punto y seguido o punto y aparte. México es nombre propio. Siguiendo después del punto, Novara es nombre propio. Parecía inicio de párrafo. La coma. La coma se utiliza para enumerar elementos de una serie, sustantivos, adjetivos, verbos e incluso oraciones breves. Vinieron a mi cumpleaños Juan, Gabriel, Ana y Laura.
Comeré salchichas, carne, papas, cebolla y pollo en el asado de mañana. Al llegar al cerro, los 3 reos se encaminaron hacia el sitio de la ejecución, donde los esperaban 4,000 soldados republicanos formando un cuadro. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron capturados, juzgados, condenados a muerte y fusilados en el Cerro de las Campanas, Querétaro, el día miércoles 19 de junio de 1867. Continuamos con exposición. La exposición es la explicación de un tema, ya sea en forma oral o escrita con el propósito de informar sobre él. Una exposición se divide por lo general en 3 partes. Introducción, se presenta el tema, se despierta el interés y se explica de lo que trata y las partes. Desarrollo, se exponen todas las ideas despacio y con claridad. Conclusión, resumen de las ideas más importantes y conclusión final. Al redactar es conveniente organizar el texto en párrafos. Cada párrafo debe incluir una oración tópico y varias oraciones de apoyo. La oración tópico es en la que se expone el tema central, la idea más importante de la que se trata un párrafo. La puedes colocar al inicio del párrafo. Las oraciones de apoyo se relacionan con la oración tópico y la apoyan ofreciendo más detalles o una descripción. Oración tópico. Maximiliano tenía ideas liberales, por lo que alejó al clero del gobierno. Prusia decidió atacar a los franceses, entonces Napoleón decidió retirar a sus tropas 2 años antes. Carlota enloqueció porque no encontró apoyo en Europa. Debido a la derrota de Márquez en la Ciudad de México, Maximiliano decidió rendir la plaza. Maximiliano fue sentenciado a muerte y por consiguiente fue fusilado. Con esto concluimos el tema completo de Práctica Social del Lenguaje 1, reescribir relatos históricos para publicarlos. Les recuerdo que esta es la segunda parte del video. Hay otro más con la primera parte que los invitamos a visualizar. Esperando como siempre la información sea de gran apoyo para poder desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es muy importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.